Hello everyone. We continue with our English class. Today we talk about there is and there are. Vamos a hablar hoy acerca del there is y there are. Significa hay. Vamos a verificar cómo vamos a utilizar. The choice between their phrases there is and there are at the beginning of sentences is determined by noun that follow it. La elección entre las frases there is y there are, que significa hay, al inicio de una oración es determinante para el sustantivo que lo sigue. Ya vamos a ver por qué. Use there is when the noun is singular and use there are when the noun is plural. Vamos a utilizar o se usa el there is, que significa hay, cuando el sustantivo está en singular. Y utilizamos there are cuando el sustantivo está en plural. Chequemos el ejemplo. Check the example. We use there is and there are to say that something exists. Vamos a utilizar I en singular y en plural para decir que algo existe. Fíjense entonces, dice there is una manzana sobre la mesa. Aquí tenemos que recordar que es importante hacer el repaso de los temas que vimos anteriormente. Aquí estamos poniendo en práctica a and, uno, un, una, que lo utilizamos para hablar en singular. Debemos recordar las reglas del uso. Y tenemos en el otro ejemplo, there are 5 apples in the table. Hay 5 manzanas en la mesa. Y en este caso, del there are, que es el plural, debemos recordar las normas del plural. There is y there are son dos estructuras equivalentes a la forma impersonal del verbo haber en tiempo presente. Por eso es que significa hay, como ya les comenté. Como veremos en este tema, esta estructura se puede utilizar también en otros tiempos verbales. Aquí seguimos utilizando el verbo to be, is, are, para singular y plural. Vamos a ver entonces ahora cómo se construyen oraciones afirmativas y su contracción. Tenemos affirmative sentences. La estructura gramatical. There is plus ARN plus singular noun plus complement. There is, que significa hay. El ARN, ¿por qué? Porque estamos hablando en singular, uno, una, uno. El sustantivo en singular más el complemento. Aquí tenemos una forma de hacer la contracción. The contraction of is theirs. Eliminamos la I del verbo. Colocamos un apóstrofe y agregamos la S. Vamos a verlo en los ejemplos. There is a cat in the garden. Hay un gato en el jardín. La forma de hacerlo contractado, el there is, es there's a book on the floor. Hay un libro sobre el suelo. There is an eagle in the woods. Hay un águila en el bosque. There's a dog in my house. Hay un perro en mi casa. There is an ice cream in the fridge. Hay un helado en el refrigerador. There's a good song on the radio. Hay una buena canción en la radio. There is a chair in my room. There is a chair in my room. Hay una silla en mi cuarto. There is a school near my house. Hay una escuela cerca de mi casa. There is an insect in the table. Hay un insecto en la mesa. And finally, there is a ball in the field. Hay una pelota en el campo. Fíjense cómo utilizamos aquí. Lo importante de los ejemplos es verificar cómo colocamos la estructura en el ejemplo. There is plus ARN plus singular noun plus complement. Vamos ahora con los plurales. En forma afirmativa, decimos affirmative, there are, numbers, plural, plural noun plus complement. There are, que significa hay en plural, más los números o el sustantivo en plural, más el complemento. Tenemos entonces, there are cats in the garden. Hay gatos en el jardín. Tenemos las mismas oraciones que hicimos en singular, son las mismas oraciones que tenemos en plural. ¿Qué sucede? Que aquí en there are cats in the garden, si yo sé cuántos gatos hay, yo pudiese determinar there are 2, 3, 4, 5. Y ahí repaso los números. There are 5 cats in the garden, for example.
Tenemos entonces, there are 6 books on the floor. ¿Qué hicimos? Cambiamos el sustantivo a plural. Y es aquí donde tenemos que recordar las normas del plural. There are eagles in the wood. There are 2 ducks in my house. There are buses in the parking lot. Esta no lo teníamos, ¿ok? Hay autobuses o camionetas en el estacionamiento. There are boxes in the room. Hay cajas en el cuarto. There are 7 chairs in my room. Aquí estoy diciendo que hay 7 sillas. Fíjense cómo determino. Es la misma oración. There are schools near my house. Hay escuelas cerca de mi casa. There are insects in the garden. There are balls in the field. You cannot contract there are. Así como pudimos contractar there is and there's, no podemos hacer la contracción con there are. En la forma plural, debemos entonces copiarlo completo. ¿Cómo hacemos oraciones negativas? La estructura gramatical me dice para el there is es there is I plus not plus air and plus singular noun plus complement. El I más el not más 1, 1, 1 más el sustantivo en singular más el complemento. Tenemos entonces, for example, there is not a cat in the garden. No hay un gato en el jardín. There isn't a book on the floor. Vamos a recordar que cuando vimos el verbo to be, hicimos la contracción del is not. Y se pronuncia isn't. Esa misma contracción la podemos utilizar en there is. There is not, there isn't. There isn't a book on the floor. En esta oportunidad, como ya les di la traducción en las láminas anteriores, solo voy a leer. There is not an eagle in the wood. There is not a dog in my house. Fíjense que tenemos las dos formas de hacer la contracción, el isn't y el there's, que es la forma positiva, más el not. Es más comúnmente utilizado el isn't. There's not a good song on the radio. There isn't a chair in my room. There isn't a school near my house. There is not an insect in the table. There's not a ball in the field. Tenemos entonces, the contraction of there is there's not, es una forma o there isn't. Ya lo expliqué arriba, aquí lo tenemos escrito a los fines de corroborarlo, pero repito, es más comúnmente utilizado there isn't. La forma negativa del there are es la misma estructura, solo que en esta oportunidad vamos a utilizar el plural. There are plus not, plus numbers o plural nouns, o ambas, plus complement. El I más el not más el número o el sustantivo ambas más el complemento. For example, there are not cats in the garden. Gatos en el jardín. There aren't 6 books on the table. No hay 6 libros. On the floor. Me fui a la otra oración. There aren't 6 books on the floor. No hay 6 libros en el suelo. Al igual que is not, isn't, recordemos que el are not, la contracción, entonces sería aren't. There are not, there aren't, sería la contracción. Solamente voy a leer aquí estos ejemplos porque ya vimos la traducción en la lámina pasada. There are not eagles in the wood. There aren't 2 dogs in my house. There aren't buses in the parking lot. There are not boxes in the room. There aren't 7 chairs in my room. There are not schools near my house. There aren't insects in the garden. There are not balls in the field. Les recomiendo que practiquen la pronunciación. How to make questions. How to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? Recordemos que el there is y there are está utilizando el verbo to be. ¿Cómo hacemos preguntas cuando utilizamos el verbo to be? Fácil. Primero colocamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Is and are en este caso. Tenemos entonces que para hacer la pregunta sería is there, primero el verbo, luego el there, plus around más 1, 1, 1, plus el sustantivo en singular, plus complement. Y finalmente nuestro question mark o signo de interrogación. Is there a marker in the table? ¿Hay un marcador en la mesa?
Is there a marker in the table? ¿Hay un marcador en la mesa? Sencilla la pregunta. ¿Qué hago? Coloco primero el verbo, luego el there. Las respuestas, seguimos la misma estructura, chicos. Hasta ahora solamente va a ser mecánico. For example, yes, there is. No, there isn't. Es la misma forma, el there is sustituye todo el complemento y hasta allí puedo dejar la respuesta. No, there isn't la estoy haciendo de manera corta, ambas, contractada. Yes, there is a marker in the table. Sí hay un marcador en la mesa. La forma que lo puedo contractar, there is a marker in the table. Recordemos que entonces utilizamos el apóstrofe en lugar de la i y agregamos la s. No, there is not a marker in the table. La forma larga, negativa, agregamos el not. No, there isn't a marker in the table. Aquí estamos contractando el is más el not. O no, there's not a marker in the table. Estamos contractando el there y el is. No es tan comúnmente utilizado. Are there plus not, plus number, plural nouns, plus complement, plus question mark. Y así tenemos la estructura de el plural. Que sería are there, I, más el not, más los números, más el sustantivo en plural. Aquí vamos a variar porque ese not no va. Es are there, I, primero el verbo to be, luego el there, más el número o el plural del sustantivo o el sustantivo en plural más el complemento. Repito, porque hay un error allí al escribirlo, tenemos que tenerlo pendiente. Ese not que aparece allí no va. Es are there, I, primero el verbo, luego el there, más el sustantivo en plural con números o sin números, más el complemento, más el signo de interrogación o question mark. Tenemos entonces, are there students in the classroom? Sería el ejemplo. ¿Hay estudiantes en el salón? La forma de responder corta, yes, there are. El there are, al igual como cuando decíamos yes, she is, no she is, no she isn't. Aquí, ¿qué hacemos con esto? Que estamos sustituyendo y hasta allí es una respuesta válida. Las respuestas largas. Yes, there are students in the classroom. Sí, hay estudiantes en el salón. No, there are in the classroom. Sería la forma larga de utilizar el are. Recuerden que en la manera negativa, en respuesta, negamos al inicio y negamos después del verbo. Y no, there aren't. El aren't contractado, la forma negativa corta es students in the classroom, estudiantes en el salón. Gold rule, la regla de oro. Si quieres hacer una pregunta con el verbo to be, siempre vas a colocarlo de primero. Todo queda igual y cierras con un signo de interrogación. Fíjense que es realmente una regla de oro porque siempre que estemos utilizando el verbo to be, sea con un pronombre personal o en este caso con there, más adelante vamos a ver otros pronombres demostrativos, vamos a colocar primero el verbo to be. Sí voy a hacer la pregunta. How many are there? How many? How many es cuántos. Bien. If we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. Si nosotros queremos encontrar o saber los números o las cantidades de objetos que existen, usamos how many, cuántos, de la siguiente forma. How many, esta es la estructura, how many, que significa cuántos, más plural noun, el sustantivo en plural, plus are there, hay, plus complement plus question mark. How many plus plural noun plus are there plus complement plus question mark. For example, how many dogs are there in the park? ¿Cuántos perros hay en el parque? El how many lo vamos a utilizar cuando podemos contar, cuando sabemos o tenemos la posibilidad de contar y decir hay 4, 5, 10, 100.
pero tenemos la posibilidad de contar. Tenemos another example. How many students are there in your class? ¿Cuántos hay en tu clase? Recuerden la estructura. How many, cuántos, más el sustantivo en plural, más el are there, más el complemento, más el signo de interrogación. Y podemos responder. How many dogs are there in the park? ¿Cuántos perros hay en el parque? There are 5 dogs in the park. Hay 5 perros en el parque. ¿Qué hacemos aquí? Utilizamos la estructura gramatical de hacer las oraciones. How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? There are 30 students in my class. Hay 30 estudiantes en mi clase. How many books are there in the table? ¿Cuántos libros hay en la mesa? There are 10 books in the table. Hay 10 libros en la mesa. Fíjense cómo seguimos utilizando el verbo to be. Finally, there is and there are. Aquí tenemos entonces, para entretenernos, la actividad. Tienen que ver la figura, look at the picture, ver el dibujo, ¿ok? La primera parte dice complete with there is, there are. Van a completar con there is y there are. Remember, there is singular, there are una serie de objetos, algunos ya los hemos visto, ya los hemos dicho, otros pues toca tarea buscar en el diccionario. La siguiente es look at page, sería true or false, right, true o false. Van a escribir si es verdadero o falso viendo la figura. There's a pillow on the bed. Entonces van a tomar como referencia esta segunda figura donde aparecen los dos niños. Finally, look at page 6. Vamos a olvidarnos de la página 6. Cuando dicen página 6 se refieren a esta gráfica que está al lado. Answer the questions. Contesta la pregunta. How many kitties are there? ¿Cuántos gatitos hay? There are 8 kitties. Y entonces allí ustedes determinan la respuesta. Si no corresponde, how many dolls are there? Si corresponde, how many balls, how many books, how many buses. Muy bien. Con esto, chicos, terminamos el tema there is y there are. Hagan la actividad. Recuerden, esta actividad la hacen escrita, toman su capture, lo envían y adicionalmente la pronunciación. Goodbye, see you soon.